Mi nombre es Esteban Morales, tengo 71 años y mi familia olvidó invitarme a Navidad por segunda vez consecutiva. Mientras ellos celebraban sin mí, yo estaba firmando la escritura de una casa en la montaña que iba a cambiar completamente las reglas del juego familiar. Lo que no sabían es que este abuelo aparentemente olvidado había estado planeando su independencia durante meses, y la sorpresa que les tenía preparada iba a enseñarles una lección sobre el valor de la familia que nunca van a olvidar. Todo empezó hace 2 años cuando mi esposa Esperanza murió después de una larga enfermedad. Llevábamos casados 45 años y su partida me dejó completamente desorientado. No solo había perdido a mi compañera de vida, sino que me había convertido en un viudo que tenía que aprender a vivir solo por primera vez en décadas. Los primeros meses después del funeral fueron terribles. La casa se sentía vacía, los días se hacían eternos, y cada rincón me recordaba a Esperanza. Mis hijos, Carolina y Martín, aparecían de vez en cuando para ver cómo estaba, pero siempre parecían apurados. Siempre tenían otras cosas que hacer, otras prioridades más importantes que pasar tiempo con su padre viudo. Carolina vivía con su marido Daniel y sus 3 hijos en un barrio elegante del norte de la ciudad. Era una mujer muy ocupada con su trabajo de contadora en una empresa multinacional, las actividades de los chicos, las reuniones sociales de su círculo. Cuando venía a visitarme, siempre miraba el reloj, siempre tenía prisa por irse a algún lado. Martín trabajaba en el negocio familiar que yo había fundado 30 años atrás, una ferretería que había crecido hasta convertirse en una cadena de 4 locales. Él se había hecho cargo de la administración cuando yo me jubilé, y aunque venía a consultarme de vez en cuando sobre decisiones importantes, ya no me sentía realmente parte del día a día de la empresa. Durante el primer año después de la muerte de Esperanza, mis hijos me incluían en las reuniones familiares principales. Venía a almorzar algunos domingos a la casa de Carolina, o Martín me invitaba a cenar cuando su mujer Alejandra cocinaba algo especial. Pero poco a poco las invitaciones se fueron espaciando y yo empecé a sentir que era más una obligación para ellos que un placer. Las conversaciones durante esas reuniones familiares también habían cambiado. Antes, cuando Esperanza estaba viva, éramos una familia que hablaba de todo, que se interesaba por las vidas de todos, que compartía planes y proyectos. Ahora las conversaciones giraban principalmente alrededor de los nietos, de los problemas laborales de mis hijos, de temas en los que yo no tenía mucho que aportar. Yo trataba de participar, de hacer preguntas sobre el colegio de los nietos, sobre los proyectos de la ferretería, sobre los planes de vacaciones familiares, pero me daba cuenta de que mis comentarios eran recibidos con sonrisas educadas, como si fueran las opiniones de un anciano que ya no estaba al día con el mundo moderno. La primera Navidad sin Esperanza fue especialmente difícil. Carolina organizó la cena en su casa y me invitó, pero desde el momento que llegué me sentí como un invitado incómodo en lugar de parte de la familia. Los nietos estaban más interesados en los regalos y los juegos que en conversar con el abuelo. Mis hijos estaban ocupados atendiendo a los invitados, sirviendo la comida, organizando las actividades. Me senté en un rincón del living, mirando cómo la familia se divertía a mi alrededor sin realmente incluirme en la diversión. Era como estar viendo una película de una familia feliz en lugar de ser parte de esa familia. A las 10 de la noche, Carolina me acercó un taxi que había llamado y me dijo que era mejor que descansara, que había sido un día muy largo. Volví a mi casa esa noche, sintiéndome más solo que nunca. No era solo la ausencia de Esperanza lo que me dolía, era la sensación de que mi lugar en la familia había desaparecido junto con ella, como si mi valor como persona estuviera vinculado a ser el marido de Esperanza, en lugar de ser simplemente Esteban, el padre y abuelo. Durante el año siguiente, las cosas empeoraron gradualmente. Las visitas de mis hijos se volvieron aún más esporádicas. Carolina aparecía una vez por mes, siempre con prisa, siempre preguntándome si necesitaba algo específico, como si fuera una obligación que tenía que cumplir rápidamente antes de volver a su vida real. Martín venía cuando tenía que consultarme algo sobre la ferretería, pero esas visitas eran puramente laborales.
Hablábamos de números, de proveedores, de decisiones comerciales, pero nunca de cómo estaba yo emocionalmente, de qué hacía en mis días libres, de si me sentía solo o triste. Los nietos habían dejado de venir completamente. Antes, cuando Esperanza estaba viva, los chicos pasaban fines de semana enteros en casa. Ella les cocinaba sus comidas favoritas, jugaban en el jardín, mirábamos películas juntos en el sofá grande del living. Ahora solo los veía en las pocas reuniones familiares a las que me invitaban, y cuando los saludaba parecían tratarme como a un conocido lejano más que como a su abuelo. Un día, mientras organizaba los papeles de Esperanza que aún tenía guardados en su escritorio, encontré una carta que ella había escrito para mí poco antes de morir. Era una carta que me había dado para que la leyera cuando me sintiera muy solo, pero hasta ese momento no había tenido el coraje de abrirla. En la carta, Esperanza me decía que sabía que iba a ser difícil para mí adaptarme a la vida sin ella, pero que no tenía que conformarme con ser tratado como un mueble viejo por mis hijos. Esteban, decía la carta, vos siempre fuiste un hombre independiente y fuerte. No dejes que la viudez te convierta en una carga para tus hijos. Si ellos no saben valorarte como te mereces, busca tu propia felicidad. Esas palabras me pegaron fuerte porque describían exactamente lo que estaba sintiendo. Me había convertido en una carga para mis hijos, en una obligación que cumplían con desgano. Ya no era Esteban Morales, el hombre que había construido un negocio exitoso, que había criado 2 hijos, que había sido un esposo dedicado durante 45 años. Era simplemente el viejo, alguien a quien había que visitar de vez en cuando por cumplir. Ese mismo día tomé una decisión que iba a cambiar mi vida. Llamé a un agente inmobiliario que conocía desde hacía años y le dije que quería ver propiedades en la montaña. Necesitaba un lugar tranquilo, alejado de la ciudad, donde pudiera empezar una nueva etapa de mi vida, sin depender de las migajas de atención que mis hijos me daban cuando se acordaban de que existía. El agente, que se llamaba Roberto, me mostró varias opciones durante las siguientes semanas. Había casas pequeñas con vista al valle, cabañas rústicas en medio del bosque, chalets modernos en barrios privados de montaña, pero ninguna me terminaba de convencer hasta que vimos una propiedad que me enamoró desde el primer momento. Era una casa de madera y piedra, construida en un terreno de 2 hectáreas, a 1.200 metros de altura, con una vista panorámica espectacular del valle y las montañas circundantes. Tenía 3 dormitorios, 2 baños, un living grande con chimenea de leña, una cocina equipada y una galería cubierta que daba toda la vuelta a la casa. Lo más hermoso de la propiedad era el entorno natural. Estaba rodeada de pinos, robles y nogales, tenía un arroyo que pasaba por el fondo del terreno, y desde la galería se podían ver cóndores volando entre los picos de las montañas más altas. Era exactamente el tipo de lugar donde Esperanza y yo habíamos soñado retirarnos cuando fuéramos viejos. El precio era considerable, pero yo tenía los ahorros suficientes para comprarla sin problemas. Durante todos los años de trabajo, había sido muy cuidadoso con las finanzas familiares. Había invertido bien el dinero de la ferretería, y la muerte de Esperanza me había dejado con un patrimonio que me permitía tomar decisiones económicas importantes sin consultar a nadie. Mientras tramitaba la compra de la casa, decidí no contarles nada a mis hijos. Quería que fuera una sorpresa, pero más que eso, quería ver si se daban cuenta de que su padre estaba tomando decisiones importantes en su vida. Quería saber si notaban que había dejado de esperarlos, que había dejado de depender de sus visitas ocasionales para sentirme parte de una familia. Durante los 2 meses que tardaron los trámites de la compra, seguí con mi rutina habitual, pero con una energía renovada. Sabía que se acercaba un cambio importante en mi vida y eso me daba una expectativa que no había sentido desde la muerte de Esperanza. Por primera vez en 2 años, tenía un proyecto personal, algo que era completamente mío y que me emocionaba. Carolina siguió apareciendo una vez por mes con sus visitas de cumplimiento. ¿Cómo está, papá? ¿Necesita que le traiga algo del supermercado? ¿Está tomando bien los medicamentos? Preguntas prácticas, funcionales, como si fuera un paciente en lugar de su padre,
Le respondía que estaba bien, que no necesitaba nada, que se fuera tranquila a atender sus cosas importantes. Martín siguió viniendo cuando tenía consultas sobre la ferretería. Papá, ¿qué te parece si cambiamos de proveedor de herramientas eléctricas? Papá, ¿te parece bien que abramos un quinto local en la zona oeste? Preguntas profesionales que contestaba mecánicamente, pero que ya no me generaban la satisfacción de antes, porque me daba cuenta de que no era una consulta genuina, sino una formalidad. Ninguno de los dos notó que había empezado a salir más de casa, que había comprado ropa nueva más apropiada para la vida de montaña, que había comenzado a deshacerme de muebles y objetos que no iba a necesitar en mi nueva vida. Estaban tan desconectados de mi día a día que no se dieron cuenta de que su padre estaba preparando un cambio radical en su vida. La escritura se firmó un martes de octubre. Ese día me convertí oficialmente en propietario de una casa en la montaña, a 2 horas de viaje de la ciudad donde había vivido toda mi vida. Era mi refugio, mi nuevo hogar, el lugar donde iba a empezar la etapa de independencia que Esperanza me había recomendado en su carta. Los primeros fines de semana que pasé en la casa de la montaña fueron una revelación. El silencio era diferente al silencio de la casa de la ciudad. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de sonidos naturales, el viento entre los árboles, el agua del arroyo, el canto de los pájaros, el aullido lejano de algún zorro en las noches. Empecé a establecer nuevas rutinas. Me levantaba temprano para ver el amanecer desde la galería, desayunaba mirando las montañas, pasaba las mañanas leyendo o caminando por el bosque. Cocinaba almuerzos simples pero sabrosos, dedicaba las tardes a pequeños trabajos de mantenimiento de la casa y terminaba los días con una copa de vino tinto, viendo las estrellas. Por primera vez en 2 años no me sentía solo. Estaba solo físicamente, pero no me sentía abandonado ni olvidado. Estaba eligiendo mi soledad en lugar de que me fuera impuesta por la indiferencia de mis hijos. Era una diferencia fundamental que transformaba completamente mi estado de ánimo y mi perspectiva de la vida. También empecé a conocer a los vecinos de la zona. Había otras personas que habían elegido la vida de montaña por razones similares a las mías, jubilados que buscaban tranquilidad, familias que querían criar a sus hijos en contacto con la naturaleza, artistas que necesitaban inspiración en entornos naturales. Don Adolfo, un vecino de 75 años que vivía a 500 metros de mi casa, se convirtió en mi primer amigo de la montaña. Había sido ingeniero civil en la ciudad y se había mudado después de jubilarse. Nos encontrábamos todas las tardes para caminar por los senderos del bosque y conversar sobre la vida, sobre nuestras experiencias, sobre los planes que teníamos para disfrutar esta etapa. Doña Carmen, una señora de 68 años, que vivía con su hermana soltera en una cabaña cerca del arroyo, me enseñó a reconocer las plantas medicinales que crecían silvestres en la zona. También me contó historias de la montaña, leyendas locales, tradiciones de los pobladores originarios que habían vivido en esas tierras durante generaciones. Por primera vez desde la muerte de Esperanza, me sentía parte de una comunidad. No era una comunidad basada en obligaciones familiares o compromisos sociales, sino en intereses compartidos y en la elección mutua de acompañarse. Mis nuevos amigos me buscaban porque disfrutaban mi compañía, no porque tuvieran que cumplir con un deber filial. Mientras tanto, en la ciudad, mis hijos siguieron con sus vidas sin notar que yo había dejado de estar disponible los fines de semana. Carolina siguió llamando los martes para su consulta semanal de rutina. «¿Cómo está, papá? ¿Todo bien? ¿Necesita algo?» Le respondía que estaba muy bien, mejor que nunca, pero ella interpretaba esas respuestas como las contestaciones automáticas de un viejo que no quería preocupar a sus hijos. Martín siguió viniendo cuando tenía temas de la ferretería para discutir, pero empezó a notar que a veces no me encontraba en casa. «Papá, vine el sábado pero no estaba. ¿Dónde andaba?» Le decía que había salido a caminar, a hacer compras, a visitar a algún conocido. Explicaciones vagas que él aceptaba sin mayor curiosidad, porque tampoco le importaba realmente dónde había estado. En noviembre, cuando ya llevaba un mes dividiendo mi tiempo entre la casa de la ciudad y la casa de la montaña, empecé a hacer los preparativos para la mudanza definitiva.
contraté una empresa de mudanzas para trasladar mis pertenencias más importantes. Vendí los muebles que no iba a necesitar. Doné ropa y objetos a instituciones de caridad. Era un proceso emocionalmente complejo, porque implicaba despedirme de la casa, donde había vivido 30 años con esperanza, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos construido nuestros recuerdos familiares más importantes. Pero al mismo tiempo, era liberador porque representaba el comienzo de una nueva etapa que era completamente mía. Decidí que no les iba a avisar a mis hijos sobre la mudanza hasta después de Navidad. Quería ver qué pasaba en las fiestas de fin de año, si me incluían en sus planes o si volvían a olvidarse de invitarme como había pasado el año anterior. Sería la prueba definitiva para saber si realmente me valoraban como parte de la familia o si solo me consideraban una obligación molesta. Durante la primera quincena de diciembre, mientras ultimaba los detalles de la mudanza, esperé alguna mención de los planes navideños por parte de Carolina o Martín. En años anteriores, cuando Esperanza estaba viva, los planes se discutían con semanas de anticipación. ¿Quién iba a cocinar qué? ¿Dónde se iba a hacer la reunión? ¿Qué regalos comprar para los chicos? Todos los detalles que hacen especial una celebración familiar. Pero este año no hubo ninguna mención del tema. Carolina siguió con sus llamadas semanales rutinarias sin mencionar para nada la Navidad. Martín siguió viniendo con sus consultas sobre la ferretería sin preguntarme qué planes tenía para las fiestas. Era como si las fiestas no existieran o como si asumieran que yo no tenía vida social propia para celebrar. El 15 de diciembre me mudé definitivamente a la casa de la montaña. Fue un día emocionante y melancólico al mismo tiempo. Emocionante, porque finalmente estaba empezando mi nueva vida de independencia. Melancólico, porque estaba cerrando un capítulo de 40 años en la misma casa. 40 años de recuerdos que se quedaban atrás. Esa primera noche en mi nueva casa, mientras cenaba en la galería mirando las luces del valle que se extendía abajo, me sentí en paz conmigo mismo. Había tomado una decisión valiente para un hombre de 71 años. En lugar de resignarme a ser el abuelo olvidado que espera migajas de atención familiar, había elegido construir una nueva vida basada en mis propias decisiones y mis propios deseos. Los días siguientes fueron de adaptación total a la vida de montaña. Aprendí a manejar la chimenea para calefaccionar la casa durante las noches frías de diciembre. Establecí rutinas de compras en el pueblo más cercano, que estaba a 20 minutos en auto. Organicé mis pertenencias en el nuevo espacio, creando rincones de lectura, de trabajo, de contemplación. También empecé a involucrarme más en la vida de la comunidad montañesa. Don Adolfo me invitó a participar en una agrupación de vecinos que organizaba actividades culturales y de integración. Doña Carmen me pidió ayuda para organizar una biblioteca comunitaria en el centro cívico del pueblo. Por primera vez en años me sentía útil, valorado, necesario. El 20 de diciembre, Carolina me hizo su llamada semanal habitual. «Papá, ¿cómo está? ¿Todo bien?» «Sí, hija», le respondí. «Estoy muy bien. Mejor que nunca. ¿Y ustedes qué tal?» «Bien, papá, todos bien. Los chicos con las clases de verano, Daniel con mucho trabajo, yo organizando las vacaciones. Todo normal. Normal». Esa palabra me confirmó que para Carolina todo estaba normal, aunque su padre hubiera desaparecido completamente de la ciudad donde había vivido toda su vida. No preguntó qué planes tenía para Navidad. No mencionó la posibilidad de reunirse. No mostró ningún interés en incluirme en las celebraciones familiares. El 23 de diciembre, Martín apareció en la casa de la ciudad para una consulta sobre un tema urgente de la ferretería. Necesitaba que firmara unos papeles para un crédito bancario que había que aprobar antes de fin de año. Cuando llegó, encontró la casa vacía, con un cartel de «Se vende» en la puerta. Me llamó desesperado. «Papá, ¿dónde está? ¿Qué pasó con la casa? ¿Está bien? ¿Le pasó algo?» Era la primera vez en meses que escuchaba verdadera preocupación en la voz de uno de mis hijos. Pero no era preocupación por mi bienestar emocional. Era pánico por no saber dónde estaba el firmante de los documentos que necesitaba. «Estoy perfectamente bien, Martín», le respondí. «Estoy en mi casa nueva». «¿Tu casa nueva? ¿Cuál casa nueva?» «Papá, ¿de qué está hablando?»
¿Se mudó sin decirnos nada? Sí, me mudé sin decirles nada, igual que ustedes toman decisiones sobre sus vidas sin incluirme en nada. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Después Martín me preguntó algo que me dolió profundamente. «Papá, ¿y dónde vamos a hacer Navidad este año?» Como si recién en ese momento se hubiera dado cuenta de que había una Navidad que organizar y que tal vez tenía que incluir a su padre en los planes. «Martín», le dije, «el año pasado ustedes hicieron Navidad sin preguntarme qué planes tenía yo. Este año yo voy a hacer Navidad sin preguntarles qué planes tienen ustedes. Es hora de que aprendan que la familia funciona en los dos sentidos». Le di la dirección de mi nueva casa y le dije que si quería hablar conmigo podía venir cuando quisiera, pero que ya no estaba disponible para ser incluido en último momento cuando a ellos se les ocurría que tenían un padre. También le dije que los papeles de la ferretería los podía firmar cuando viniera a visitarme como corresponde, no como una gestión urgente de último momento. Esa noche Carolina me llamó histérica. «Papá, Martín me contó que se mudó sin decirnos nada. ¿Cómo puede hacer algo así? ¿Por qué no nos avisó? Estamos preocupadísimos. No sabemos nada de su vida. No sabemos si está bien. No sabemos dónde vive». «Carolina», le dije, «durante 2 años ustedes no supieron nada de mi vida emocional. No sabían si me sentía solo, si me sentía triste, si necesitaba compañía o conversación. Solo se preocupaban por saber si estaba tomando los medicamentos y si necesitaba algo del supermercado. Ahora se preocupan porque no saben dónde vivo, pero nunca se preocuparon por saber cómo vivo. Pero papá», me dijo llorando, «nosotros lo queríamos incluir en Navidad. Este año también íbamos a invitarlo». «¿Cuándo me iban a invitar, Carolina? ¿El 24 a la noche cuando ya tuvieran todo organizado? ¿O el 25 a la mañana como una ocurrencia de último momento?» No supo qué responder porque sabía que tenía razón. Durante los 2 años anteriores, me habían incluido en las celebraciones como una obligación de último momento, como si fuera un trámite desagradable que había que cumplir para poder disfrutar tranquilos de las fiestas familiares. Pasé la Nochebuena en mi casa de la montaña, pero no me sentí solo ni abandonado. Don Adolfo me había invitado a cenar con su familia, que incluía a una hija que había venido desde la ciudad con sus nietos. Doña Carmen organizó una reunión de vecinos en la plaza del pueblo con villancicos y chocolate caliente para todos. Fue una Navidad diferente a todas las que había vivido en los últimos años. No había regalos caros ni cenas elaboradas, pero había algo que no tenía en las celebraciones con mis hijos. Había gente que realmente quería estar conmigo, que disfrutaba de mi compañía, que me hacía sentir valorado y querido. El día de Navidad por la mañana, mientras tomaba café en la galería mirando cómo el sol iluminaba los picos nevados de las montañas más altas, recibí varios mensajes de texto de mis hijos. Eran mensajes confusos, algunos de disculpa, otros de reproche, algunos de súplica para que volviera a la ciudad. Carolina me escribió: «Papá, los chicos preguntan por el abuelo. No entendemos por qué se fue sin decirnos nada. Por favor, vuelva para Año Nuevo. Podemos hablar y arreglar todo». Martín me mandó: «Papá, necesitamos hablar. Esto no puede quedar así, somos familia. Somos familia». Esas palabras me hicieron reflexionar mucho. ¿Realmente éramos familia? ¿O yo era simplemente un anciano que compartía apellido con gente que me visitaba por obligación? Durante los últimos 2 años, había sentido más conexión emocional con los empleados de la ferretería que con mis propios hijos. Decidí que no iba a responder los mensajes inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, para entender qué tipo de relación quería tener con mis hijos en el futuro, para decidir si estaba dispuesto a darles una oportunidad más de demostrar que realmente me valoraban como padre y no solo como una obligación familiar. Los días entre Navidad y Año Nuevo fueron muy reflexivos para mí. Caminé mucho por los senderos de montaña, conversé largas horas con mis nuevos amigos sobre la familia, sobre las expectativas, sobre la manera en que los hijos a veces dan por sentado que los padres siempre van a estar disponibles sin importar cómo los traten. Don Adolfo me contó que él había pasado por una situación similar con sus hijos hace 10 años.
También se había sentido ignorado y subestimado después de jubilarse. Su solución había sido diferente a la mía. Había viajado por Sudamérica durante un año entero sin avisar a nadie a dónde iba. Cuando volvió, sus hijos habían aprendido a valorarlo de una manera completamente nueva. Doña Carmen me aconsejó que no fuera demasiado duro con mis hijos. Los hijos se olvidan de que los padres también tienen sentimientos, me dijo. A veces necesitan un susto para darse cuenta de que no somos inmortales, de que no vamos a estar siempre disponibles para cuando se les ocurra prestarnos atención. El 30 de diciembre, Carolina y Martín aparecieron en mi casa de la montaña sin avisar. Habían manejado 2 horas desde la ciudad para buscarme. Cuando los vi llegar, me dio una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque finalmente habían hecho el esfuerzo de venir a buscarme. Tristeza porque había tenido que desaparecer para que se dieran cuenta de que me necesitaban. «Papá», me dijo Carolina con los ojos llenos de lágrimas, «perdónanos. No nos dimos cuenta de que se sentía tan solo. Pensábamos que estaba bien, que se había adaptado a la vida sin mamá. No sabíamos que necesitaba más atención de nuestra parte». Martín también se disculpó. «Papá, yo pensaba que usted prefería estar tranquilo, que nuestras visitas lo molestaban. Nunca se quejó de nada. Nunca nos dijo que se sentía abandonado. ¿Cómo íbamos a saber si usted no nos decía nada?» Era cierto que nunca me había quejado abiertamente, pero también era cierto que ellos nunca habían preguntado realmente cómo me sentía. Habían asumido que por ser un hombre mayor y aparentemente autosuficiente, yo no necesitaba atención emocional ni compañía familiar regular. Les mostré la casa, les conté sobre mi nueva vida en la montaña, les presenté a don Adolfo y doña Carmen, que casualmente estaban paseando por el sendero. Pude ver en sus caras que estaban sorprendidos por lo bien que me veía, por lo activo que estaba, por lo integrado que me había vuelto a esta nueva comunidad. «Carolina», le dije mientras tomábamos mate en la galería, «durante 2 años ustedes me trataron como si fuera un mueble viejo. Me visitaban por obligación, me llamaban por cumplir, me incluían en las reuniones familiares como si fuera una carga. Yo no quería ser una carga para nadie, así que decidí hacer mi propia vida». Martín me preguntó si pensaba volver a la ciudad. «Papá, la ferretería lo necesita. Los nietos lo extrañan. Nosotros también lo extrañamos. ¿No puede perdonarnos y volver a casa? Esta es mi casa ahora, Martín. Acá tengo amigos que me buscan porque disfrutan mi compañía, no porque tienen que cumplir con una obligación filial». Pasamos el resto del día conversando sobre todo lo que había pasado en los últimos 2 años. Por primera vez desde la muerte de Esperanza, tuvimos una conversación familiar real, profunda, honesta. Mis hijos reconocieron que habían dado por sentado que yo iba a estar siempre disponible, sin importar cómo me trataran. También reconocieron que después de la muerte de Esperanza, habían asumido que yo ya no tenía deseos propios, proyectos personales, necesidades emocionales. Me habían encasillado en el rol del abuelo viudo, que solo necesitaba cuidados básicos y visitas de cortesía. Esa noche se quedaron a dormir en mi casa. Carolina durmió en uno de los cuartos de huéspedes y Martín armó una cama en el sofá del living. Fue la primera vez en 2 años que compartíamos un techo, que conversábamos hasta tarde, que nos sentíamos como una familia de verdad. Al día siguiente, 31 de diciembre, me propusieron pasar Año Nuevo juntos en la montaña. Habían llamado a sus respectivas familias para cancelar los planes que tenían en la ciudad. Querían empezar el año nuevo reparando la relación familiar que habían dejado deteriorarse. Acepté la propuesta, pero con condiciones. No iba a volver a la ciudad. Mi vida ahora estaba en la montaña. Si querían tener una relación conmigo, tenían que aceptar que había cambiado, que tenía nuevos amigos, nuevas rutinas, nueva manera de vivir. No iba a volver a ser el abuelo disponible que esperaba en casa a que se acordaran de visitarlo. También les dije que la ferretería podía seguir funcionando sin mi supervisión constante. Martín había demostrado durante los últimos años que sabía manejar el negocio perfectamente. Yo podía seguir siendo consultor para decisiones importantes, pero desde mi nueva casa, en mis nuevos horarios, según mis nuevas prioridades. Pasamos Año Nuevo en la plaza del pueblo,
junto con todos mis nuevos amigos de la montaña. Carolina y Martín conocieron a la comunidad que me había adoptado durante estos meses. Vieron cómo me trataban con respeto y cariño genuino, cómo me incluían en las conversaciones, cómo valoraban mis opiniones y mi experiencia. Don Adolfo les contó anécdotas de nuestras caminatas por el bosque, de las charlas que teníamos sobre ingeniería y construcción, de los proyectos comunitarios en los que yo había empezado a participar. Doña Carmen les habló de cómo yo había ayudado a organizar la biblioteca del pueblo, de las plantas medicinales que habíamos catalogado juntos, de las historias locales que estaba ayudando a documentar. Mis hijos se dieron cuenta de que durante estos meses yo había construido una vida social más rica y satisfactoria que la que tenía en la ciudad. No era solo que había encontrado un lugar tranquilo para retirarme, sino que había encontrado una comunidad donde me sentía útil, valorado y querido. A las 12 de la noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo estrellado de la montaña, Carolina me abrazó y me dijo algo que me llegó al corazón. «Papá, ahora entiendo por qué se vino acá. Nosotros lo tratábamos como si fuera invisible. Acá la gente lo ve como realmente es, un hombre inteligente, capaz, con mucho para dar». Martín también reflexionó sobre lo que había visto. «Papá», me dijo, «durante estos años yo pensaba que lo estaba protegiendo de las preocupaciones del negocio. Creía que usted quería descansar, no tener responsabilidades. Pero ahora veo que lo que quería era sentirse útil, seguir siendo parte de algo importante». Esa noche, después de que se fueron a dormir, me quedé despierto en la galería mirando las estrellas y pensando en todo lo que había pasado durante el último año. Había tomado una decisión drástica que había funcionado mejor de lo que esperaba. No solo había encontrado un lugar hermoso para vivir, sino que había recuperado mi autoestima y mi independencia. También había logrado algo que no esperaba. Había hecho que mis hijos reflexionaran sobre la manera en que me trataban. Sin reproches dramáticos, sin peleas familiares, sin ultimátums emocionales, simplemente desapareciendo y construyendo una nueva vida, había conseguido que entendieran lo que habían perdido. Los días siguientes fueron de negociación familiar. Carolina y Martín querían quedarse más tiempo en la montaña para pasar tiempo conmigo, pero también tenían responsabilidades en la ciudad que no podían abandonar indefinidamente. Llegamos a un acuerdo que funcionaría para todos. Yo me quedaría viviendo en la montaña permanentemente, pero ellos vendrían a visitarme cada 15 días, no como una obligación, sino como un plan familiar que todos disfrutáramos. También acordamos que yo bajaría a la ciudad una vez por mes para ver a los nietos, ir al médico, ocuparme de trámites que requirieran mi presencia personal. Carolina me propuso algo que me sorprendió mucho. «Papá», me dijo, «¿qué le parece si compramos una casa acá cerca para pasar los fines de semana largos y las vacaciones? Los chicos van a amar conocer la montaña, y nosotros vamos a poder tener tiempo de calidad en familia». Era una propuesta tentadora, pero también me preocupaba que fuera una manera de controlar mi nueva independencia. «Carolina», le dije, «si compran una casa acá tiene que ser porque realmente quieren vivir esta experiencia, no porque quieren vigilarme o asegurarse de que esté bien cuidado». «No, papá», me respondió, «quiero comprar una casa acá porque me di cuenta de que durante estos años perdimos la conexión familiar. Mamá era la que mantenía unida a la familia, y cuando ella murió, nosotros no supimos cómo seguir siendo familia sin ella. Acá podemos construir nuevos recuerdos, nuevas tradiciones». Martín también hizo una propuesta interesante respecto a la ferretería. «Papá», me dijo, «¿qué le parece si abrimos una sucursal en el pueblo de acá? Es una zona que está creciendo, hay mucha construcción, necesita una ferretería bien surtida. Usted podría manejarla sin la presión de la administración central». La idea me entusiasmó mucho. Sería una manera de seguir vinculado al negocio familiar, pero desde mi nueva vida, con mi nuevo ritmo, en mi nuevo entorno. También sería una contribución al desarrollo del pueblo que me había adoptado con tanto cariño. Durante las siguientes semanas, mientras mis hijos volvían gradualmente a sus rutinas en la ciudad, yo seguí estableciéndome en mi nueva vida de montaña. Pero ahora tenía algo que no había tenido durante los últimos 2 años. Tenía una familia que me buscaba activamente,
que planificaba actividades para incluirme, que valoraba mi compañía. Las visitas quincenales se convirtieron en encuentros familiares reales. No eran visitas de cortesía, donde hablábamos de temas superficiales y todos mirábamos el reloj esperando que terminaran. Eran reuniones donde compartíamos actividades, donde conversábamos profundamente, donde construíamos nuevos recuerdos familiares. Carolina trajo a los nietos por primera vez en febrero. Fue hermoso ver cómo se adaptaban a la vida de montaña, cómo disfrutaban de las caminatas por el bosque, cómo se emocionaban viendo animales salvajes, cómo se fascinaban con las historias que les contaba don Adolfo sobre los antiguos pobladores de la zona. El nieto mayor, que tenía 12 años, me dijo algo que me llenó de orgullo. «Abuelo», me dijo, «¿por qué antes no sabíamos que usted era tan divertido? En la ciudad usted siempre parecía triste y aburrido. Acá está como más joven, más alegre». Tenía razón. En la ciudad me había convertido en una versión opacada de mí mismo. La soledad, la sensación de ser una carga, la falta de propósito, habían apagado mi personalidad natural. En la montaña había recuperado la energía, el humor, la curiosidad que me habían caracterizado durante toda mi vida. Martín cumplió su promesa de abrir una sucursal de la ferretería en el pueblo. En marzo, firmamos el contrato de alquiler de un local céntrico y empezamos a acondicionarlo. Fue emocionante volver a estar involucrado en el crecimiento del negocio familiar, pero desde una perspectiva completamente nueva. La ferretería de montaña tenía características diferentes a las de la ciudad. Los clientes eran principalmente constructores locales, artesanos, gente que estaba renovando casas viejas o construyendo cabañas nuevas. Era un ambiente más personal, más tranquilo, donde podía aplicar mi experiencia de décadas pero sin el estrés de la administración de una empresa grande. Carolina encontró una casa en venta a 10 minutos de la mía. Era una propiedad más grande, adecuada para una familia con 3 hijos, con espacio para recibir visitas de la ciudad. La compraron en abril y empezaron a pasar todos los fines de semana largos en la montaña. Ver a mis nietos crecer en contacto con la naturaleza fue una experiencia maravillosa. Aprendieron a reconocer pájaros, a pescar en el arroyo, a hacer fogatas, a orientarse en el bosque. También aprendieron a conocer a su abuelo como una persona completa, no solo como el viejo que visitaban por obligación en la ciudad. Un año después de mi mudanza a la montaña, organizamos la primera Navidad familiar en mi nueva casa. Fue completamente diferente a las celebraciones anteriores. No había prisa, no había tensión, no había sensación de obligación cumplida. Era una familia que había elegido estar junta, que disfrutaba genuinamente de la compañía mutua. Cocinamos juntos, decoramos la casa juntos, salimos a buscar el arbolito al bosque juntos. Los nietos ayudaron a preparar la cena tradicional. Carolina y yo recordamos anécdotas de las Navidades de su infancia. Martín me consultó sobre la expansión de los negocios familiares. Esa Nochebuena, mientras cenábamos en la galería iluminada por farolitos y rodeados por el silencio sereno de la montaña, Carolina me dijo algo que me emocionó profundamente. «Papá», me dijo, «esta es la primera Navidad en 3 años donde realmente nos sentimos como familia». Tenía razón. Durante los 2 años después de la muerte de Esperanza, las reuniones familiares habían sido actuaciones sociales donde todos cumplíamos nuestros roles sin conexión emocional real. Ahora éramos una familia que había aprendido a valorarse mutuamente, que había entendido que las relaciones familiares requieren esfuerzo y atención de ambas partes. Martín también reflexionó sobre el cambio que habíamos experimentado como familia. «Papá», me dijo, «cuando usted se fue sin avisar, al principio me enojé. Pensé que había sido una reacción exagerada, que podríamos haber hablado las cosas antes de que llegara a ese extremo. Pero ahora entiendo que era la única manera de que nos diéramos cuenta de lo que estábamos perdiendo. Es cierto que mi desaparición había sido drástica, pero también había sido efectiva de una manera que las conversaciones probablemente no habrían sido. Mis hijos habían necesitado experimentar realmente mi ausencia para entender lo que significaba tenerme en sus vidas. Durante el 2.º año en la montaña, mi nueva vida se consolidó completamente. La ferretería del pueblo
se convirtió en un punto de encuentro para los habitantes de la zona. No era solo un lugar donde comprar herramientas, sino un espacio donde la gente se encontraba para conversar, para intercambiar noticias, para pedir consejos sobre proyectos de construcción. También me involucré más en los proyectos comunitarios del pueblo. Ayudé a diseñar un centro comunitario que se construyó con la colaboración de todos los vecinos. Participé en la organización de un festival anual de cultura de montaña, que atraía visitantes de toda la región. Me convertí en una especie de cronista no oficial del pueblo, documentando historias y tradiciones locales. Mi relación con Carolina y Martín siguió mejorando mes a mes. Las visitas quincenales se habían convertido en una tradición familiar que todos esperábamos con ansias. No eran visitas forzadas, sino encuentros genuinos donde compartíamos actividades, proyectos, conversaciones profundas. Los nietos también habían desarrollado una relación completamente nueva conmigo. Ya no era el abuelo silencioso que los saludaba educadamente en las reuniones familiares. Era el abuelo aventurero que los llevaba a explorar cuevas, que les enseñaba a construir casitas en los árboles, que les contaba historias alrededor del fuego. Una tarde de otoño del segundo año, mientras Carolina y yo caminábamos por el sendero que lleva al arroyo, me hizo una pregunta que me hizo reflexionar mucho. «Papá», me dijo, «¿alguna vez se arrepiente de haberse venido a vivir acá? ¿No extraña la vida de la ciudad?» La pregunta me sorprendió porque hacía mucho tiempo que no pensaba en términos de arrepentimiento. «Carolina», le respondí, «durante los 2 años después de que murió tu mamá, yo estaba muerto en vida. Vivía en una casa llena de recuerdos pero vacía de futuro, rodeado de una familia que me visitaba por obligación. Acá estoy vivo otra vez. ¿Y nosotros?», me preguntó. «¿Estamos mejor ahora que antes?» «Están mucho mejor», le dije. «Antes me trataban como si fuera un mueble de familia que había que mantener en buen estado. Ahora me tratan como si fuera una persona con sentimientos, opiniones, deseos propios». «Es verdad, papá», me respondió. «Nosotros también estamos mejor. Aprendimos a ser familia otra vez. Después de que murió mamá, no sabíamos cómo relacionarnos con usted sin ella de intermediaria. Ahora tenemos una relación directa, más honesta, más real». Esa conversación me confirmó que mi decisión de mudarme a la montaña había sido correcta no solo para mí, sino para toda la familia. Había sido una sacudida necesaria que nos había obligado a todos a repensar nuestras relaciones, nuestras prioridades, nuestras maneras de demostrar amor y respeto mutuo. Hoy, 3 años después de mi mudanza a la montaña, puedo decir con certeza que fue la mejor decisión que tomé en mi vida después de la muerte de Esperanza. No solo recuperé mi independencia y mi autoestima, sino que recuperé a mi familia de una manera más auténtica y satisfactoria. Mis días están llenos de actividades que me dan propósito y satisfacción. Manejo la ferretería del pueblo con la ayuda de un empleado local. Participo en todos los proyectos comunitarios que se organizan en la zona. Mantengo una vida social activa con mis amigos de la montaña. Y sobre todo, disfruto de reuniones familiares genuinas donde todos elegimos estar juntos. Los nietos ahora pasan parte de sus vacaciones escolares en la montaña. Han aprendido a amar este lugar tanto como yo y han desarrollado una conexión con la naturaleza que los va a acompañar toda la vida. También han conocido a su abuelo como realmente soy. No como el viejo triste de las visitas de cortesía, sino como el hombre activo, curioso y cariñoso que siempre fui. Carolina y Martín han entendido que las relaciones familiares requieren esfuerzo, atención y respeto mutuo. Ya no dan por sentado que yo voy a estar siempre disponible sin importar cómo me traten. Han aprendido a valorar mi compañía, a buscar mis consejos, a incluirme genuinamente en sus vidas. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia de abandono familiar y redescubrimiento personal, quiero contarte algo muy importante. A veces, cuando las relaciones familiares se vuelven tóxicas o unilaterales, la mejor manera de repararlas es alejarse temporalmente. No tengas miedo de tomar decisiones drásticas si sentís que tu familia te da por sentado. No tengas miedo de buscar tu propia felicidad si sentís que solo existís para cumplir las expectativas de otros.
No tengas miedo de empezar una nueva vida si la vida que tenés no te satisface. La familia verdadera es la que te elige activamente, la que busca tu compañía porque la disfruta, la que te valora por quien sos y no por lo que podés dar. Si tu familia no te trata así, tal vez sea hora de que encuentres una nueva manera de relacionarte con ellos. ¿Qué harías vos en mi lugar? ¿Te quedarías esperando migajas de atención familiar o tomarías control de tu propia felicidad? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame si mi historia te sirvió para pensar en tus propias relaciones familiares. Porque al final del día, uno no está obligado a tolerar el maltrato solo porque viene de la familia. El respeto se gana y se mantiene con acciones, no con apellidos. Y la felicidad es una decisión personal que no depende de que otros te la otorguen. Mi familia me olvidó 2 Navidades seguidas, pero yo no me olvidé de mí mismo. Compré una casa en la montaña y encontré una nueva vida que me devolvió la dignidad, el propósito y, finalmente, también me devolvió a mi familia, pero esta vez en condiciones de igualdad, respeto y amor genuino.